continuar con las clases del curso de recuperación. En el video anterior habíamos comentado de las especializaciones del dominio apical y esta ocasión vamos a hablar de las especializaciones del dominio lateral. Mencionábamos en el video anterior al inicio que por medio de estas especializaciones es como las células del tejido epitelial se mantienen fuertemente unidas. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de cómo es que estas células se mantienen unidas y a través de qué mecanismos se lleva a cabo esta unión. Entonces habíamos dicho que el dominio lateral son las caras laterales, las caras laterales de la célula. Entonces habíamos dicho que la célula era más o menos así, dominios laterales, y esto de acá es el dominio basal y arribita se encontraba el dominio apical. Entonces, ¿cómo es que hace? Aquí hay una célula adyacente. ¿Cómo es que la célula mantiene esta unión tan estrecha? Pues a través de uniones del dominio lateral, que son especializaciones. De esta manera tenemos varios tipos de uniones que nos van a facilitar el hecho de que las células se mantengan unidas. Entonces, estas uniones son este tipo: las uniones oclusivas, las uniones de anclaje y las uniones comunicantes. Las uniones oclusivas, como su nombre lo indica, son aquellas que ocluyen la comunicación entre un espacio y otro, son las que forman la barrera epitelial. Las uniones de anclaje, como su nombre lo indica, son aquellas uniones que permiten que las células se mantengan unidas, puesto que las oclusivas no van a favorecer la unión, simplemente van a formar un hermetismo entre los espacios. En las uniones comunicantes, como su nombre lo indica, son aquellas uniones que permiten la comunicación entre células. Entonces, dentro de las uniones ocluyentes tenemos las zónulas ocludens. También se les llaman zonas oclusivas. Dentro de las uniones de anclaje tenemos las zonas adherentes, las máculas adherentes, los hemidesmosomas. Las máculas también se llaman desmosomas. Y las comunicantes tenemos las uniones de tipo gap. Entonces vamos a empezar a hablar de las uniones ocluyentes, recordando que la unión ocluyente es la que no permitía la comunicación entre este espacio y este espacio, puesto que está ocluyendo, está tapando esta comunicación. Entonces las uniones ocluyentes son impermeables y únicamente permiten el paso de ciertos elementos del ambiente externo del tejido. Permiten una separación física que se lleva a cabo a través de enlaces químicos, ¿vale? Y se encuentran en el punto más apical de la cara lateral. ¿A qué me refiero con más apical de la cara lateral? Esta es la cara lateral y su zona más apical es esta zona de acá, la zona más superior de la célula. Y pues bueno, las uniones ocluyentes van a rodear todo el contorno de la célula, porque estamos hablando de unidades tridimensionales. Hace rato mencionábamos dos caras laterales, una cara basal, una apical, pero si nos tomamos en cuenta que es una estructura tridimensional, todo esto que está aquí es la membrana basal, todo esto que está acá es la membrana apical y todo esto que está rodeando es la membrana lateral. Entonces no es un sellado constante, sino una serie de uniones focales entre células. Es decir, existen uniones entre proteínas del mismo tipo de células contiguas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscar una imagen. Esta es una célula, esta es su célula contigua y las uniones van a estar llevadas a cabo por proteínas del mismo tipo, tanto de una célula como de otra célula. Entonces, ¿cuáles son las proteínas que establecen las células ocludens? Pues bueno, son tres grupos, pero las tricelulinas también son importantes: las ocludinas, las claudinas y las moléculas adhesivas. Nos vamos a enfocar mucho en estas dos primeras familias.
Entonces la ocludina es la proteína que mantiene la barrera entre las células contiguas y también las barreras de entre la región apical y lateral. Entonces esta proteína no es la más importante de la unión ocluyente es la claudina. Entonces la claudina es la proteína que realmente forma la unión ocluyente, pero la ocludina fue la que se describió de manera inicial. Entonces tenemos diferentes tipos de claudinas, tenemos una familia con 24 tipos de claudinas y pues bueno, son en general hacen realmente lo mismo. Y las moléculas adhesivas de la unión, pues bueno, mantienen la unión entre otro tipo de células, no forman una zona ocluyente, pero sí participan en la unión, en la formación de algunas uniones en algún tipo de células como el endotelio. En el caso de, por ejemplo, los glóbulos blancos que ruedan sobre el endotelio de los vasos sanguíneos, pues bueno, se van a mantener una unión a través de moléculas adhesivas de la unión. Entonces las tricelulinas se encarga de mantener unidas a las células donde se tienen 3 células contiguas. Por ejemplo, tienes una aquí, tienes otra acá y tienes otra acá. Entonces las tricelulinas mantienen la unión entre una y otra célula. Entonces esto es una visualización de una técnica que se llama criofractura. En esta zona de aquí, estas elevaciones son las zonas ocluyentes. Esta es la porción más apical de la cara lateral, esta es la cara lateral, y esto que está aquí son las microvellosidades de la célula. Entonces estas son las zonas ocluyentes. Entonces en las zonas ocluyentes, además de participar proteínas como las claudinas y las ocludinas, también participan otro tipo de proteínas que se llaman proteínas de zona ocluyente 1, 2 y 3. Entonces estas van a interactuar de manera diferente. Entonces las proteínas que son importantes son las proteínas de zona ocluyente 1 y 3, puesto que estas son las que anclan las uniones. En este esquema tenemos que las proteínas ocludinas y claudinas son proteínas transmembrana que atraviesan varias veces la membrana de paso múltiple. Entonces estas las claudinas únicamente se relacionan con claudinas y las ocludinas únicamente se relacionan con las ocludinas de la célula que está adyacente. Esta es una membrana de una célula que va para acá y esta es la membrana de una célula que va para acá. Entonces las ocludinas con las ocludinas, las claudinas con claudinas. ¿Para qué sirven las proteínas de zona ocluyente? Pues nada más para poder fijar las claudinas y las ocludinas con el citoesqueleto. Esto que está aquí son los filamentos finos del citoesqueleto. Entonces estas son las proteínas que nos van a favorecer, nos van a ayudar a mantener la unión. Es decir, las zonas ocluyentes mantienen una relación entre proteínas del mismo tipo de células adyacentes, pero estas proteínas a su vez se van a fijar en su región intracelular a través de proteínas de zona ocluyente, con algunas proteínas como del citoesqueleto, exclusivamente las proteínas de tipo actina, los filamentos de actina que pertenecen al citoesqueleto. Entonces las zonas ocluyentes permiten el paso selectivo de algunas sustancias, es decir, forman un hermetismo, pero es un hermetismo selectivo. Entonces pues permite un transporte que se llama paracelular, una vía paracelular, es decir, entre ambas células, pero no interviene en la vía transcelular, es decir, que atraviese la célula. La célula por eso tiene aquí una membrana que es selectiva y que va a favorecer el paso de las proteínas. Ok, esto ya hablamos. Las zonas adherentes, ya acabamos con zonas ocluyentes. Dijimos proteínas importantes de zonas ocluyentes en su dominio extracelular, claudinas y ocludinas, y en el dominio intracelular, zonas ocluyentes 1 y 2, y que se fijan a los filamentos de actina. Hablando de las zonas adherentes,
Las zonas adherentes se encuentran justamente por debajo de las zonas ocluyentes. Estas zonas adherentes van a mantener una unión constante de las células, pero no participan en la función de barrera del epitelio, únicamente hacen que las células se mantengan unidas. Estas células adherentes tenemos de dos tipos, las células adherens y las máculas adherens o desmosomas. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellas. Podemos encontrar otro tipo, pero ese lo vamos a tomar cuando veamos especializaciones de la membrana basal. Entonces, de mis cebolas. Aquí está. ¿Cuáles son las proteínas importantes de las zonas adherentes? Las que se llaman caderinas. ¿Vale? Existen otro tipo de familias como las inmunoglobulinas, las selectinas, las interinas, pero no nos interesan tanto para la cuestión epitelial. Las caderinas son las células que están, las proteínas, que se encuentran más en relación con las uniones adherentes. Entonces las caderinas son proteínas de adhesión celular que son dependientes de calcio, de ahí el nombre caderinas. Entonces están ubicadas todas en la zónula adherens. No es lo mismo zonas adherentes que zónula adherens, porque la zona adherente incluye a las zónulas adherens y a los desmosomas. Entonces estas se asocian con cateninas que se encuentran dentro de la célula, ¿vale? Para mantener la unión entre la porción externa de la célula y la porción interna. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos aquí las caderinas. Las caderinas son estas proteínas que se van a unir con caderinas del otro lado de la célula adyacente. Entonces las caderinas están en la porción extracelular de la célula, ¿vale? Pero estas caderinas van a estar unidas también a una cadena de proteínas que se van a anclar con el citoesqueleto dentro de la célula. ¿Cuáles son estas proteínas? Inicialmente la caderina por dentro de la célula se une a una catenina, y la catenina se une a una vinculina, y la vinculina se pega a los filamentos de actina. Entonces es una cadena: caderina, catenina, vinculina y actina. Esos son lo que se encuentra formando la unión adherente, pero por adentro de la célula. Por afuera tenemos las caderinas que van a utilizar calcio para mantener esta unión. Ausencia de calcio, la unión de las células adherens se van a deshacer, se van a romper. Entonces es lo que mencionábamos: la caderina se enlaza a la catenina a su vez a la vinculina, y la vinculina a su vez se pega a la actina, y sabemos que los iones calcio son los que mantienen unidas las caderinas sin calcio la unión se separa. Entonces aquí vemos una unión adherente, no se alcanza a ver muy bien, y esto que se ve aquí es el espacio intercelular. Aquí hay una membrana, aquí hay otra membrana, y todo esto es lo que se encuentra dentro de las células. Bueno, ya hablando de la unión, la mácula densa también se llama desmosoma. La mácula adherens, esta mácula adherens se llama mácula porque al microscopio se observa como si fuera una mancha. Entonces eso es una mácula, una mancha. Entonces pues bueno, aquí vemos una imagen de cómo se están relacionando mejor dicho, cómo se representan en la membrana lateral las uniones. Aquí arribita está la unión ocluyente, por debajo está la zónula adherens, y abajito estas cosas que se ven aquí, estas cosas peludas que se ven aquí, son los desmosomas o máculas adherens. Entonces las máculas adherens están formadas por una placa de adhesión que se encuentra en la cara intracelular de la célula epitelial. Esta placa de adhesión está formada por dos tipos de proteínas: desmoplaquinas y placoglobinas. Es decir,
esta placa de adhesión que se encuentra en el interior de la célula está formado por desmoplaquinas y placoglobinas, donde se van a pegar estos pelos que se llaman filamentos intermedios. Entonces estos filamentos intermedios van a unirse a la placa de adhesión y eso es lo que le va a dar firmeza a la zona, a la mácula adherens. Vemos una mancha aquí, esta es la placa de adhesión, aquí están las el espacio intermembranal, aquí está otra mácula de la célula que está pegada y estos que están aquí son los filamentos intermedios. Entonces esa es la mácula adherens, pero por la parte extracelular existen otras proteínas, es decir, estas se encuentran por adentro de la célula, pero la región extracelular está comunicando dos tipos de proteínas. Estas se llaman desmocolinas y desmogleínas. Entonces no se vayan a hacer bolas con las desmoplaquinas y las placoglobinas. Las desmoplaquinas y placoglobinas guíense por plaqui y placo, que forman la placa, y los desmocolina y desmogleína van a formar la unión o desmosoma, por eso se llaman desmocolina y desmogleína. Entonces esas son las proteínas que están por afuera de la unión celular. Por último, las uniones comunicantes, las uniones tipo nexo, son uniones que van a mantener comunicación entre las células. Estas uniones comunicantes van a estar formados por un conjunto de varias proteínas, 6 proteínas para ser exactos, 6 dominios, mejor dicho, para ser exactos. Estos dominios se llaman conexinas. 6 conexinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, van a formar un conexón. Todo esto se llama conexón. Entonces estos conexones se encuentran formando canales que se abren y se cierran. Aquí está cerrado, aquí está abierto. Se abren y se cierran de acuerdo a las necesidades de la célula. Si yo uno un conexón con el conexón de la siguiente célula, voy a formar una unión comunicante o de tipo nexo o uniones gap. Entonces aquí tenemos los conexones cerrados y aquí tenemos un conexón abierto. Se dice que también depende de iones calcio para mantener esa apertura o mantenerse cerrados. Entonces con esto vamos a acabar con las especializaciones del dominio lateral y vamos a continuar con las especializaciones del dominio basal.